comunidad del Señor. En el estudio que tuvimos, los hermanos diamantes y el estudio de la semana pasada, hablamos de regresar al modelo de la primera iglesia. El objetivo sería, después de toda esa revoltura de creencias, toda esa revoltura de influencias religiosas, el fin sería regresar al modelo de la primera iglesia. Y esa iglesia se encuentra en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Jesús ora por sus discípulos, por sus seguidores, y dice: yo te ruego, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean unos también. Así que el primer requisito que vamos a ver en esta tarde es que seamos uno entre nosotros y seamos unos también con el Señor. Por favor, vayamos al libro de Hechos. Vamos a ver unos textos, hermano. Van a ser varios, pero se encuentran la mayoría en el mismo libro. Y lo que quiero que note es cómo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, usa de este recurso, de esta palabra, para que entendamos todos. Hechos 1:4, hermano. Empezamos con ese versículo. Hechos 1, versículo 4 dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Note eso que dice, hermano, estando, ¿cómo? Juntos. Por favor, vaya tomando en cuenta estas palabras. ¿Y cuántas veces en el modelo de la primera iglesia se tiene que repetir esta palabra tan importante que el Señor nos lo revela a través de Lucas en el libro de Hechos? Saltemos al versículo 6 de ese capítulo 1. Y en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces los que se habían, ¿qué, hermanos? Reunido. Hay personas que dicen: pues Dios está en todo lugar, yo puedo quedarme en mi casa. ¿Ahí está Dios o no está Dios? ¿Ustedes qué piensan, hermano? ¿Dios está en su casa o no? Pues sí, porque es omnipresente. Dios está en su carro, Dios está en el metro, sí, está en todos lados. Pero la voluntad de Dios no es que estemos desperdigados, como un cuerpo que es la iglesia, y es iglesia, no iglesia. La iglesia, Señor, que es la reunión, es que lo hagamos juntos. Y dice aquí en el versículo 6, los que se habían reunido. ¿Sí? Van dos. Vamos al versículo 14, hermanos, del capítulo 1, 14. ¿Quién lo quiere leer con voz fuerte, por favor? Muchas gracias. Todos estos perseveraban. ¿Qué es, hermano? Unánimes. ¿Qué es perseverar? Persistir. ¿Qué más? Ser constantes, ¿no? Repetir, hacerlo constantemente. Entonces, reunirse una vez no quiere decir que ya hemos satisfecho la voluntad de Dios. Si usted dice: me reúno una vez al mes, o me reúno en la mañana solamente y no en la tarde, y ya estoy a mano con Dios, pues déjeme decirle que no, hermano. Porque aquí en la iglesia, en la primera iglesia, en el modelo de la primera iglesia, dice que perseveraban unánimes. Unánimes viene de dos palabras, hermano: uno y alma. Ser un pensamiento, ser un alma. Concordar en todo. Es cierto que cada cabeza es un mundo, pero en la fe en el Señor solo es una sola. Y ahí podemos concordar. Entonces, perseverar en reunirnos y perseverar en estar juntos. ¿Y para qué? Para orar. En oración, decía aquí.
en oración. Ahora, yo les pregunto, hermano, usted que sabe mucho de la Biblia, ¿el Espíritu Santo los estaba guiando a ser unánimes y a perseverar? ¿Ustedes qué piensan? Porque todavía no descendía, ¿o sí? Entonces, no tenemos que esperar un fenómeno extraordinario en nuestras vidas para tener la iniciativa de obedecer a Dios, si entendemos que lo que Él quiere es que nos reunamos constantemente y seamos uno. Saltémonos, hermanos, al versículo 1 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, por favor, alguien que lo lea también. Correcto. Otra vez, unánimes juntos. Primer requisito que Dios le pide a su iglesia, que sean uno y que estén juntos y constantemente. ¿Sí? Versículo 3 del versículo 2, del capítulo 2, perdón. Gracias, hermano. Sobre cada uno de ellos. Entonces, no es exclusividad de hombres, no es exclusividad de mujeres, no es exclusividad de edades. El Espíritu descendió sobre todos los que estaban reunidos. ¿Sí? Ahora sí ya descendió. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablase. Mire, hermano, el Espíritu Santo no es una sustancia que empieza a meterse en nosotros como si nos dejara a la mitad, y hoy me siento bien lleno y mañana insatisfecho, y hoy me faltó un pie, y hoy me faltó llenarme la cabeza porque no llegó a... No, hermano. Llenarse del Espíritu Santo quiere decir otra cosa diferente, pero ahorita estamos con lo de unánimes, vamos después a estar con lo del Espíritu Santo. Ok, capítulo 3, versículos 3 y 4, por favor, hermano Alejandro, con voz fuerte. Capítulo 3, versículos 3 y 4. Sí, perdóneme, hermano, era del capítulo 2. No, permítame. Sí, 3 y 4 del capítulo 2. Ok, ahora por favor el 44, hermano. 44 y 46, por favor. Del 2, del capítulo 12. Ok. Ok, gracias, hermano. Y si usted le sigue leyendo, hermano, vamos a notar que cuando alguien cae en prisión, todos unánimes se ponen a orar. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque eran uno. ¿Sabe lo que es unánime? ¿Sabe usted lo que es estar juntos y ser uno? Yo se lo voy a decir como lo dice el mundo. Si le pegan a uno, le pegan a todos. Eso es ser solidario. Ese es ser unánime. Si le pegan a uno, le pegan a todos. Si alguien va en contra de mi hermano Alejandro, no están contra todos nosotros, porque es iglesia, porque es parte del cuerpo. No puede haber un miembro que sea atacado por un virus, por una enfermedad, y que el cuerpo diga, a mí no me interesa, es el dedo chiquito, está ahí.
No puede decir es la uña, no me interesa, porque no es parte del cuerpo, no es parte importante del cuerpo. Si le pegan a uno, les pegan a todos, hermano. Y Dios quiere que seamos de un solo corazón, de un solo pensamiento. Que si ofenden a uno de sus hermanos o a una de las hermanas, lo están ofendiendo a usted directamente porque es parte del cuerpo. Si usted no asimila eso, si usted no asimila que usted es parte de un cuerpo, de una comunión, entonces no ha entendido lo que es ser una iglesia. Tenemos que ser unánimes. Tenemos que ser uno. Ir a favor de la razón, sí. No es cegarnos, pero defender la unión, defender el amor fraternal incondicionalmente. ¿A quién le gusta meterse en problemas ajenos? A nadie, pero cuando usted tiene un hermano en la fe, sus problemas no son ajenos a usted, entiéndalo así. Cuando usted oye de que un hermano está enfermo, usted se duele con él porque Jesús dijo: lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan. Si no, entonces no hemos entendido nada de lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho por siglos. Si usted sigue pensando que el hermano está enfermo y que es un problema y que consiga sangre por su cuenta y que ver cómo paga sus servicios médicos, usted no es iglesia con él. Y si usted le da envidia el triunfo de alguien que se gradúa a sus estudios, que lo reconocen, y en vez de gozarse, decir qué bueno que Dios le permitió que mi hermano se prepare, lo ataca, lo envidia, le inventa cosas, entonces no es iglesia usted. Gócese en el matrimonio, gócese con el nacimiento de un nuevo hijo, gócese con el triunfo, con la llegada de alguien ausente. Y laméntese con aquel que está sufriendo, sea solidario. Primer requisito que Dios pide para hacer su voluntad. Y cuando Él dice ámense unos a otros, se trata de eso. No se trata de otra cosa, hermano, de darse muchos regalos o cosas muy costosas, o de estarse besando, abrazando cada vez que se ven. Amarse es procurarse, preocuparse por el otro. Ser de un solo pensamiento es ser una familia en Cristo. Creo que a veces las iglesias no prosperan porque no han entendido esto. ¿De qué sirve que Dios mande a los que han de agregarse a la iglesia si los que están no se saben amar? No se saben defender. Segundo aspecto, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Regresemos a Hechos. Y capítulo 4, versículos del 31 al 32, hermano Mario Alejandro, por favor, con voz fuerte. Capítulo 4, versículos del 31 y 32. Gracias, hermano. A ver, hermano, pregunta teológica. ¿El Espíritu Santo es una fuerza o es una persona? Pues una persona tiene decisión. ¿Sí o no? Tiene voluntad, tiene decisión. Bueno, el Espíritu Santo llena a la persona que Él quiere. ¿Y por qué llenó a estos hermanos que menciona aquí? Porque decía que eran unánimes, porque estaban juntos.
Y estaba lleno el primer requisito porque estaban juntos y unidos. ¿Ustedes creen que el día del Pentecostés, con los 120 hermanos, el Espíritu Santo iba a llegar si hubiera estado peleándose entre ellos? ¿Ustedes creen que de todos modos, porque lo había prometido Jesús, Él iba a descender a pesar de la conducta que tuvieran de equivocar a ellos? Claro que no, hermanos. Pero estaban todos juntos pidiendo al Señor. Ellos no sabían que ese día iba a descender el Espíritu Santo, así que no estaban pidiendo que llegara el Espíritu Santo. Estaban pidiendo por la iglesia. Manténnos firmes, porque empezó la persecución. Ya no podemos reunirnos libremente. Ese era quizá lo más importante para ellos. No podían reunirse en el templo porque por eso se reunían en una casa donde estaban habitando los 12 apóstoles. Y en el aposento alto, porque ahí fue, en el aposento alto de esa casa, no es el aposento alto de ningún templo, en el aposento alto de esa casa llega el Espíritu Santo y se posa como lenguas de fuego, como aquella zarza que estaba ardiendo, ese fuego que no consumía, ese fuego que era manifestación de Dios para testimonio de los hombres, y que ahora era testimonio de que había venido el Espíritu Santo con esas lenguas de fuego, que tampoco consumía, pero que era testimonio de que el Espíritu de Dios había descendido sobre todos los que estaban ahí reunidos. Pero no era el lugar donde estaban reunidos, era la comunión que estaban reunidos. Ese era el secreto de esa primera iglesia. Para ser llenos hay que cumplir el primer requisito. Hermano Astroberto, por favor. Capítulo 6, versículo 3, hermano. Capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, que vosotros a 7 varones rebeldes como llenos de caridad y de sabiduría para que traten. Ok, gracias, hermano. Buscando las respuestas a las preguntas en que hemos fallado, encontramos esto que quizás no habíamos notado o no queríamos darnos cuenta. Delegamos la responsabilidad a hermanos que no están llenos del Espíritu Santo y abandonan o hacen malas cosas. ¿Sí? Y dice, buscad entre vosotros a varones llenos del Espíritu Santo. Y vayan comprendiendo que llenos del Espíritu Santo es hermanos que están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Otra vez, hermanos que están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Cuando nosotros recibamos la sabiduría del Espíritu Santo y a la hora de los nombramientos, de veras veamos por testimonio a los líderes que están llenos del Espíritu Santo, nuestra congregación va a crecer. Va a crecer. No vamos a abandonar a mitad de año, hermano. Y no vamos a hacer las cosas mal. Capítulo 7, versículo 55. Capítulo 7, versículo 55. Hermano David, por favor. Otra vez, hermano. Esteban. 55. Gracias, hermano. Esteban estaba ya a punto de morir. Lo habían apresado, lo habían sometido y lo habían puesto en el lugar donde se iba a ser apedreado. Tan fácil que hubiera sido renuncio a mi fe. Perdónenme, mentí. Perdónenme, no, eso que dije no es cierto, no me apedreen, no me maten. Tan fácil que hubiera sido, ya, 2 patadas y déjalo que se vaya a su casa.
¿Por qué? ¿Por qué permaneció? ¿Qué tenía Esteban que permaneció firme a pesar del peligro de saber que iba a morir de esa manera tan horrible? A mí me avientan una piedra y me duele, ahora aviéntenme 20 y no sé, sentiría la muerte muy fuerte ahí. ¿Qué tenía Esteban que soportó esa muerte? Estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjense la vida de Pedro. Bueno, Esteban no fue apóstol. Y fíjense que Esteban no fue apóstol, fue discípulo, por un apóstol. Y Pedro fue apóstol. Y le dice a Jesús una pregunta muy difícil que les hace a sus apóstoles, sus discípulos. ¿Qué dice la gente que soy yo? Pues que eres Juan el Bautista, o que eres el profeta resucitado, ¿no? ¿No es así, hermanos, que así dice la historia? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús le dice: eso que me acabas de decir, no viene de tu inteligencia, ni de tus estudios, ni de tu devoción. Es una revelación que te dieron del cielo. ¿Quién se lo reveló, hermano? El Espíritu Santo. ¿Ok? Pero luego Jesús, en su misma exposición, dice: es necesario que yo muera o yo voy a morir. ¿Y qué hace Pedro? Que le dice: no, que no te pase eso, ¿cómo crees? Y entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Porque además Pedro le dice: Señor, no mueras, y si mueres yo voy contigo. Va a llegar la policía y te va a arrestar y yo voy a ir contigo. Si a mí también arréstenme. ¿Estaba el Espíritu con él? ¿Ustedes creen que estaba el Espíritu Santo con Pedro? ¿O era su emoción? Era su carnalidad, hermano. Y Jesús, conociendo eso, le dice: me vas a negar. No le dice: me vas a negar porque no estás lleno del Espíritu. No, le dice: me vas a negar, Pedro, no te engañes. Estás lleno de entusiasmo, estás lleno de tus sentimientos. Oh, cuántos hermanos hemos visto que vamos a hacer la obra, yo voy contigo, yo pongo ya. Y no. No, hombre, yo en 3-4 sesiones levanto una misión. El de las 3-4 sesiones no puede venir a la iglesia en las tardes. El que quiere levantar una iglesia no viene ni a los estudios. Entonces, ¿quién era Pedro antes de recibir al Espíritu Santo? ¿Y quién era Pedro después de recibir al Espíritu Santo? Entonces, vamos a anotar esas cosas de ahí. Segundo requisito. Primer requisito: unánimes, juntos. Segundo requisito: ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Y no se me espanten, hermano, no empiecen con que digo herejías, y no empiecen con que este hermano no sé dónde trae esas ondas, porque les voy a dar la cita bíblica. Por favor, Lucas 1:67, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Bueno, vamos a ver primero a un profeta que se llama Zacarías. ¿Quién lo quiere leer, hermano? O doy de dazo. Ok, gracias. Zacarías, ¿padre de quién? De Juan el Bautista. Profetizó, pero antes de profetizar tenía algo en particular, que era lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo tenemos todos, hermano. ¿O usted no lo tiene?
El Espíritu Santo lo tenemos todos, pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero Zacarías sí, lleno del Espíritu Santo, profetizó, predicó, habló en lugar de Dios. Así que para todos los hermanos y hermanas que dan estudio, el requisito que ustedes deben de pedirle a Dios que les ayude a tener es ser llenos del Espíritu Santo para decir las cosas correctamente. Ahora sí, 4:1, hermanos, capítulo 4:1 del Evangelio de Lucas. Ahora sí, ¿quién quiere leer? Ok, hermano. Cuando el Señor Jesucristo llega al Jordán para ser bautizado por Juan, ¿ya tenía el Espíritu Santo? Si fue lleno, ¿qué quiere decir? Que no. ¿Sí? Ahora, tenía que manifestarse lo invisible. El Espíritu es invisible. ¿Quién ve a lo invisible? Nadie. Pero Dios manifestó al Espíritu Santo y como paloma, no era una paloma, pero como si fuera una paloma, desciende sobre Cristo para testimonio. Y le dice a todas las personas: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y entonces sí, el Señor Jesucristo es lleno del Espíritu Santo. No fue a ser probado antes de tener al Espíritu Santo, porque humanamente le faltaba ese requisito. Humanamente le faltaba el requisito como ser humano de ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso es el mismo Espíritu que lo lleva al desierto. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. No podemos hacer proyectos ni trabajos si no estamos acorde con Dios en sus planes. Por eso la insistencia, póngase a orar, ponga los planes de la iglesia en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo obre, le guíe y le diga si es correcto o no lo que usted quiere hacer. Y las cosas salgan bien. No lo haga al revés. No haga sus planes, coja a los hermanos, tenga los materiales y después ya diga: Espíritu Santo, bendice mi trabajo, porque pues así no son las cosas. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Voy a ir cerrando, hermanos, voy a ir cerrando. Yo creo que siempre me han dicho que me caracterizo porque no me alargo mucho. Pero decía Pedro: prefiero hablar 3 palabras que se entiendan y no muchas que no se entienda nada. Las funciones del Espíritu Santo en nosotros, se les voy a mencionar algunas. Es convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Juan 16:8, no lo busquen, nada más le doy las citas para que sepa que es bíblico lo que le estoy diciendo. Juan 16, del 13 al 15, Él nos guía a toda verdad y nos guía a glorificar al Señor Jesucristo. Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Efesios 1:13, Él nos sella, son las arras de la garantía. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios y que ese futuro que esperamos en gloria con el Señor Jesucristo es verdadero, existe y va a llegar. El Espíritu Santo no solamente nos llena y nos unge para saber la voluntad de Dios, sino nos da una personalidad. Una personalidad que se nos olvida, hermanos. Dios nos ha hecho para Él pueblo escogido, pero además que somos 3 cosas que se ungían en el Antiguo Testamento. A ver, ¿qué? De sacerdotes, somos sacerdotes. ¿Qué más? Con el Espíritu Santo, ¿qué adquirimos? Linaje escogido, sacerdote santo. ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Reyes. ¿Somos reyes o no? Reyes, sacerdotes
¿Qué se ungía en el Antiguo Testamento, hermanos? Y profetas. Somos profetas, reyes y sacerdotes. Todo eso es usted. Cada uno de usted es esas tres cosas. Cuando usted no se ve como Dios lo ve, usted se porta como no debería de comportarse. Porque no lleva esa dignidad que debe de sentir, que Dios lo escogió y que Dios lo ha ungido con esas personalidades para que funcione en la iglesia como tales. Así que, hermano, antes, yo que es día del niño, antes de tener comportamientos infantiles, como el hijo pródigo, vístase nuevamente del sacerdocio de Dios, de la realeza de Dios, sea libre, heredero de un reino, y sea profeta, proclame su justicia. Vamos a leer por último 2 textos, hermano, que con esto concluye, si usted quiere ver que la iglesia crezca. Ponga mucha atención, por favor. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Ok. Gracias, hermano Roberto. Por favor, si puede, márquelo. Cuando se le olvida que viene al templo o a qué se reúne como iglesia, abra este texto, por favor, y vas a ver qué es lo que tenemos que gastar nuestro tiempo aquí. Y dice así: ¿perseveraban en qué? En la doctrina, en la enseñanza. Perseveraban en la enseñanza, constantemente aprendían. En la comunión unos con otros, en la reunión, no dispersos, no en su casa, en la reunión. ¿Qué más? En el partimiento del pan, en la Santa Cena, hermano, por favor. El sacrificio máximo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros lo tenemos como cualquier cosa. Hoy tengo ganas, o si quiero voy, ya me dio flojera, me cae gordo el que va, por eso no voy. Déjese de tonterías. Es el honor a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, por eso lo menciono aquí. Por último, en las oraciones. En las oraciones, hermano. Mire, si usted no puede venir los viernes por su horario, su trabajo, está bien, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero si usted puede venir y no viene, también Dios lo sabe. También Dios lo sabe, hermano. Haga un esfuerzo. Y cumplamos lo que este simple versículo nos dice. Perseveremos en la enseñanza, estemos en comunión unos con otros, compartamos la cena del Señor y estemos juntos en las oraciones. Y nuestra iglesia va a crecer en espiritualidad y en número. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vámonos ahora hasta el capítulo 9, versículo 31. Y ya vamos a terminar, hermano. También márquelo, hermano, por favor. 9:31 de Hechos, el modelo de la primera iglesia. Gracias, muchas gracias, hermano. Ahí está, usted tenía esta duda, bueno, ya está contestado con esto. Entonces las iglesias tenían paz, por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran, ¿qué? Edificadas, andando en el temor, en el respeto a Dios. Dice que se acrecentaban, crecían y fortalecían, crecían y fuertes. ¿Pero por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo quiere que esta congregación crezca? ¿Usted cree que el Espíritu Santo, después de ver todo lo que hemos pasado, no quiere vernos fortalecidos?
que los que estamos seamos el pilar de esa iglesia que Dios quiere amar y ayudar y fortalecer y bendecir grandemente. Bueno, pues entonces hagamos caso a los requisitos, hermano. Por favor, seamos todos de un solo pensamiento. Ya no nos desvirguemos, seamos de una sola enseñanza, de la doctrina sana. Seamos constantes, reunámonos cuando podamos reunirnos. Aquí deberían estar los que estaban en la mañana, pero no han entendido eso. Usted debe ser iconoclasta. Ya está hablando en lenguas el hermano, ¿qué está pasando? Iconoclasta, le voy a decir que es iconoclasta. Iconoclasta es la persona que no adora a ninguna imagen, ni a ningún objeto, ni a ningún ser humano. Yo no adoro a la Virgen, pero adoro a la banca. Usted tiene su banca exclusiva, hermano. Hasta se enoja si alguien más la ocupa. Usted adora su Biblia, usted adora su televisión, usted adora su trabajo, usted adora su tiempo, usted adora a su familia, usted adora al pastor, porque cuando el pastor no está, tampoco viene. Dice un dicho, pastor ausente, que falte la gente. Y así es. Y no aquí, en todos lados, hermano. En todos lados. Y no es culpa del pastor. Pero si usted no ha entendido, no ha querido ser iglesia, no quiere ser un verdadero cristiano y no perder su tiempo, venga, porque viene a ver a Dios y viene a aprender de Dios. Y Dios usa a quien sea. Y lo hemos visto. Para dar un mensaje a su iglesia. No crea que la bendición se va con el pastor a Chiapas cuando se va, o se queda en la casa con él. Y lo digo porque es cuando se nota, hermano. No adore al pastor, adore a Dios. ¿Sí? Y bueno, después de haber reflexionado esto que hemos visto esta tarde, hemos encontrado en la palabra del Señor la respuesta a la pregunta que a los que están interesados en saber cómo vamos a salir adelante de nuestras crisis, se ha contestado. Seamos unánimes y llenos del Espíritu Santo. Pidamos la llenura del Espíritu Santo en otro lenguaje más sencillo. Pidamos entender la voluntad de Dios y pongamos nuestra voluntad en la voluntad de Dios, y Él hará prosperar nuestra congregación. Él hará crecer la congregación. Y pues yo ruego, hermanos, que no se ofenda con la manera en que digo las cosas, sino aproveche lo que la palabra del Señor le revela a usted en esta vez, y la fortuna que usted ya sabe la respuesta. Y es su responsabilidad qué va a hacer con las decisiones que usted tome. Que Dios les bendiga, hermano.